15 estudiantes acabamos de completar. ¿Listo? Entonces voy a esperar 2 minuticos más para iniciar ya la temática. $16 estudiantes. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Voy a dar las siguientes informaciones o avisos parroquiales que ustedes llaman. Y es que, como he sabido por parte de ustedes, la semana pasada FECODE salió o se retiró del paro o se hizo a un lado del paro y reinició labores. El acuerdo que se había hecho con la señorita Personera es que pues ustedes estaban trabajando alternamente, que hacían el paro, y que una vez se retomaran las clases, pues ustedes iban a entregar los trabajos retrasados. Yo les dije además que yo les daba una semana. La semana se acaba el día lunes, es decir, que el día lunes ustedes deben estar al día con las actividades. Nos queda haciendo falta una guía que es para entregar el día viernes. Ustedes salen a vacaciones el próximo viernes. Y queda pendiente la prueba bimestral. Entonces, espero que les vaya bien en la prueba bimestral y que nos logremos poner al día con las evaluaciones. Yo estoy calificando el día lunes, en horas de la tarde, inicio a calificar y pues a ustedes les estará llegando la información pertinente. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Chicos, ¿clara la información? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, tenemos plazo para entregar guías, excepto la última, que es para el viernes. El plazo para entregar esas guías es el día lunes. ¿Listo? Entonces, acabo de compartir el link de asistencia para que por favor nos vayamos conectando. Hay una asistencia de 22 estudiantes. Les comento que el grado 11 es el grupo con menos asistencia al colegio. Tiene una asistencia más o menos del 21-20%. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Clara la información? Sí, señor. Sí, señor. Las clases han sido grabadas y se encuentran compartidas en la plataforma de Classroom. La grabación está compartida en la plataforma de Classroom. Entonces, si necesitan información acerca de las guías, pueden pues, dirigirse a Classroom. ¿Listo? La última guía, voy a hacer un cambio de cámara. Es una guía que nos habla acerca de la cantidad de movimiento. ¿Alguien ya descargó la guía? Chicos. Sí, señor. Bueno. Entonces nos dice la guía que la cantidad de movimiento de un objeto
de masa m que se desplaza con una velocidad v se define como el producto de la masa por la velocidad. Entonces, vamos a tener que la cantidad de movimiento que se simboliza como P, ¿cierto? Vamos a tener que P va a ser igual al producto de la masa por la velocidad. ¿Se acuerdan qué significa esta flechita aquí encima? Comencemos por los que alcanzó a ver. Ivonne Catalina, ¿te acuerdas qué significa la flechita encima de una letra? ¿Cuál flechita, profe? Esa flechita que aparece encima de la V y esa flechita que aparece encima de la P. Profe, es que no se alcanza a ver muy bien el Sí, cuaderno. Claro, no se alcanza a ver, por eso pregunto cuál flecha. ahí se alcanza a ver. Aquí está la Ahora P sí. igual MB. ¿Qué significa la flechita encima de la letra? ¿Qué es constante? No. Naren Pues, Alejandro, Profe. Movimiento. no. ¿Qué es un vector? ¿Qué es un vector? ¿Listo? Y por lo tanto tiene una dirección y un sentido. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo funciona el asunto. Si yo tengo un vector velocidad, digamos que yo tengo una partícula y la partícula tiene esta forma, ¿cierto? Se está moviendo con una velocidad que forma aquí un ángulo θ, ¿cierto? Esa velocidad se va a descomponer en dos velocidades. Una que es horizontal, que va a estar de esta forma. Vamos a hablar de velocidad en X. Y una vertical, que para este caso va a estar dirigida hacia arriba, que la vamos a llamar velocidad en Y. Y obviamente aquí tenemos el vector velocidad, que tiene un tamaño, que eso se llama la magnitud del vector. Entonces, ¿cómo calculo esos valores? Entonces, la velocidad en X es trigonometría básica. Este es el cateto adyacente, por lo tanto se va a trabajar con el coseno del ángulo. Y aquí vamos a tener la magnitud del vector B. ¿Listo? Y la velocidad en Y, como es el cateto opuesto, pues va a ser la magnitud del vector velocidad multiplicado por el seno del ángulo θ. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Bueno, entonces ese vector velocidad, ojo, que aquí dije que esta velocidad es la magnitud y esta es la dirección, ¿cierto? Se va a descomponer de la siguiente manera, en forma analítica. Ojo al cambio de la escritura. Vamos a tener b de x horizontal más b de y vertical. Yo ya les expliqué a ustedes que esta y significa que es en dirección horizontal y esta j es en dirección vertical. Entonces, ya haciendo el reemplazo de estas dos, nos va a quedar que la velocidad va a ser igual a la magnitud de la velocidad multiplicado por el coseno de θ en la dirección y más la magnitud del vector multiplicado por el seno de θ en la dirección j. Ojo que esa es la velocidad. Eso es velocidad. Sergio, ¿usted se acuerda qué significa cuando uno coloca el vector de esta forma? Sergio David. Sí, profe. ¿Qué Cuénteme. significa? ¿Qué significa que nosotros coloquemos el vector de esta forma? Profe, la verdad no me acuerdo. Bueno, entonces eso significa que el vector lo estamos colocando de forma analítica. ¿Listo? Entonces, velocidad en forma analítica. Analítica.
¿Listo? Entonces, si yo quiero calcular la cantidad de movimiento, que es P, ¿cierto? De un objeto que tiene masa m, pues lo multiplico por la velocidad. De tal modo que vectorialmente eso se me va a transformar en una ecuación muy bonita. La cantidad de movimiento va a ser igual a la masa multiplicado por la magnitud del vector velocidad por el coseno del ángulo θ en la dirección y más la magnitud de la velocidad multiplicada por el seno de θ en la dirección vertical, o es decir, J. ¿Listo? Y al realizar esta multiplicación, pues ustedes saben que aplico la propiedad distributiva y me queda que la cantidad de movimiento P va a ser igual a masa por la magnitud de la velocidad por el coseno de θ en la dirección y más la masa por la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo θ en la dirección J. Esta es la fórmula de la cantidad de movimiento. ¿Listo? Y la cantidad de movimiento visto en dos dimensiones. No en tres, sino en dos dimensiones. Estamos hablando del eje horizontal y del eje vertical. ¿Claro hasta ahí? Chicos. Sí, señor. Bueno, entonces sigamos con la historia de eso. Veamos a ver, ¿se acuerdan de la niña Vera? Todos conocemos a las hermanitas Vera, Jamie y Andrea. Y todo el mundo conoce al joven Jesús Pérez. Entonces Jamie Vera es pequeñita, Jesús Pérez es grande. Y se van a acordar de mí. Entonces digamos que Jesús, por lo grande que es, tiene una masa de 80 kilogramos. Y yo, por lo pequeño que soy, tengo una masa de 70 kilogramos. Estoy abullonadito. ¿Listo? Si los dos tenemos la misma velocidad, ¿quién va a tener mayor cantidad de movimiento? Naren. Que tiene más masa. ¿Quién? Sería Jesús por la masa. Porque tiene una mayor cantidad de masa. ¿Listo? ¿Por qué es importante la cantidad de movimiento? Porque en la vida cotidiana, pues nosotros vamos a tener choques. Y no es lo mismo que choque el profesor Fernando con Jamie a que choque Jesús con Jamie, así ya en la misma velocidad. ¿Cierto? Entonces ustedes tienen dos opciones. O aumentan la velocidad para tener mayor cantidad de movimiento o aumentan su masa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que tenemos un objeto con una masa de 80 kilogramos, que en este caso sería Jesús, y tiene una velocidad de 8 metros por segundo. Dense cuenta que aquí no les estoy colocando todavía ángulos. ¿Sí? Vamos a calcular la cantidad de movimiento. Entonces, este objeto se está moviendo sobre una línea recta. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que la cantidad de movimiento va a ser igual al producto de la masa por la velocidad. La masa tiene un valor de 80 kilogramos por la velocidad que tiene 8 metros por segundo. Y nos queda que la cantidad de movimiento va a ser igual a 80 por 8. 8 por 8, 64. 640 kilogramos, metros por segundo. Esta sería la cantidad de movimiento de ese objeto que se está moviendo con una velocidad de 8 metros por segundo y que tiene una masa de 80 kilogramos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Bueno, entonces ahora sí le vamos a colocar magnitud, dirección y sentido. Entonces nos vamos para el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 vamos a decir que tenemos un objeto que se mueve con una velocidad de 16 metros por segundo. ¿Listo? Que forma un ángulo con la horizontal de 70 grados.
que está en la dirección noreste. ¿Listo? Y que la masa de ese objeto es de 30 gramos. Entonces, vamos a calcular la cantidad de movimiento. Entonces, yo me doy cuenta que aquí me están dando las características de un vector. Por lo tanto, esta velocidad es un vector ya. No se mueve sobre una línea recta, sino que se está moviendo en el plano. Entonces, vamos primero a calcular la forma analítica del vector velocidad. Entonces, vector velocidad va a ser igual a la magnitud de la velocidad multiplicado por el coseno de tita en la dirección y más la magnitud del vector velocidad por el seno de tita en la dirección J. Si ustedes se acuerdan, esta temática la vimos el año pasado, cuando vimos vectores. ¿Se acuerdan? ¿Sergio se acuerda? Sí, señor, profe. Ah, bueno, entonces no tienen disculpa de que no lo hemos visto. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular los valores. ¿Cuál es la magnitud del vector velocidad? Según la información que me dan. Entonces, la magnitud del vector velocidad son 16 metros por segundo. Coseno, ¿cuál es el ángulo? 70 grados. En la dirección y. Ojo que ahora debo tener en cuenta esta información. ¿Listo? No se les olvide que yo tengo básicamente dos ejes, el horizontal y el vertical. El horizontal puede ser oeste o puede ser oeste. Y verticalmente vamos a tener dos direcciones. Hacia arriba, que va a ser norte, y hacia abajo, que va a ser sur. Como aquí me dice que es aquí va a estar positivo. ¿Listo? Además me dice que es norte, por lo tanto también es positivo. Más 16 metros por segundo multiplicado por el seno de 70 grados en la dirección J. Entonces ahí vamos a buscar nuestra calculadora. Sagrado rostro, me saltaron mis calculadoras. Vamos a buscar otro. Entonces verificamos que aquí, en la parte superior de la pantalla, aparezca la letra D, de dedo. ¿Listo? Y entonces, pues multiplicamos 16 coseno de 70. Y eso nos da 5.47. Entonces, el vector velocidad va a ser igual a 5,47 metros por segundo en la dirección y más, ahora vamos a trabajar con el seno, 16 seno de 70 grados igual, nos da 15,03. 15,03 metros por segundo en la dirección J. ¿Cómo le llamamos a esta forma de vector? De esta velocidad. Sergio. Kevin Botache. ¿Cómo le llamamos a esa velocidad? Frente a la medicina. ¿Qué ocurre con la medicina? Pues, no sé. Se llama velocidad analítica. Mírenla acá. Aquí está, velocidad analítica. ¿Listo? Cuando yo la expreso de esta forma, es una velocidad analítica. Como el ejercicio me dice que calcule la cantidad de movimiento, pues vamos a calcular la cantidad de movimiento. Listo. Cantidad de movimiento va a ser igual a la masa multiplicado por la velocidad.
cantidad de movimiento va a ser igual. ¿Cuál es la masa del objeto? Aquí nos dieron la información. La masa del objeto es de 30 gramos. Entonces, masa igual 30 gramos. ¿Listo? Esos 30 gramos me toca pasarlos a kilogramos. ¿Cuántos kilogramos son 30 gramos? 3. ¿3 kilogramos? Ah, no. 30 gramos son 3 kilogramos, no. 0.3. 0,3, veamos. Sí. Para pasar gramos a kilogramos, tomo los 30 y los divido entre 1000. Y eso me da 0,03. Entonces nos va a dar 0,03 kilogramos. ¿Listo? Entonces vamos a tener 0,03 kilogramos multiplicado por la componente horizontal, que en este caso nos dio 5,47 metros por segundo horizontales, más 0,03 kilogramos por 15,03 metros por segundo verticales. Cantidad de movimiento es igual a, utilizo mi calculadora, 0.03 por 5.47. Nos da 0,1641 kilogramos metros por segundo horizontales más 0.03 por 15.03. Y eso nos da 0,4509 kilogramos metros por segundo en la dirección J. Entonces, dense cuenta que si un objeto llega a chocar contra este objeto, pues el objeto va a ir así como en diagonal. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí hay una bolita quieta, viene en diagonal la velocidad y lo choca, ¡pum! Entonces, lo va a hacer en diagonal. ¿Hasta ahí estamos? Chicos. Naren, ¿entendido el asunto? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de algo que lo vimos tocadito nada más, pero ahorita vamos a verlo un poquito más. La fuerza, según Newton, se define como la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, si yo veo que la cantidad de movimiento varía a medida que pasa el tiempo y puedo medir el tiempo, puedo calcular qué fuerza actúa sobre ese objeto. ¿Listo? Acuérdense que esto también, según la segunda ley de Newton, dice que es igual a masa por aceleración. Entonces vamos a tener dos ecuaciones. La primera, fuerza es igual a la variación de movimiento con respecto al tiempo, y fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Entonces tenemos 1, 2 y 3 ecuaciones. ¿Listo? Si tomamos la primera, fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, ¿puedo despejar la cantidad de movimiento? ¿Qué dice Ivonne? Señor, ¿Puedo despejar la cantidad de movimiento de esta ecuación? ¿cómo? Perdón, ¿me lo repite, por favor? Sí. ¿Puedo despejar la variación en la cantidad de movimiento de esta ecuación o no puedo? Pues siendo que se trata de una ecuación, se debería poder despejar, ¿no? Bueno, pues muy bien, se puede despejar. Si la despejo, ¿cómo queda?
yo necesito que me quede variación de movimiento igual a qué va a ser igual a esa variación de movimiento. Ahorita, ¿qué es lo que más debemos olvidar? Están muchas personas Va a ser igual a F dividido entre variantes. y luego Muy bien. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces va a ser igual a la variación del tiempo multiplicado por la fuerza. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Entonces la variación de movimiento va a ser igual a la variación del tiempo multiplicado por la fuerza. ¿Listo? Y entonces, esa magnitud, ¿cómo la llamamos? Entonces, esta magnitud la vamos a llamar impulso. ¿Se han escuchado la frase de, venga, toma impulso? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, si se dan cuenta, eso de toma impulso tiene una ecuación matemática, una ecuación que fue deducida de la física. Y es que el impulso es la fuerza que usted aplique multiplicado en la variación del tiempo. Entonces, entre más fuerza aplique usted en el mismo cantidad de tiempo, ¿cierto? A mayor fuerza vamos a tener mayor cantidad de impulso, porque eso lo llamamos impulso. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, cuando los atletas van a salir a correr en una carrera de 100 metros, tienen una posición específica, ¿cierto? Que están, por así decirlo, en 4, y en el momento en que suena la partida, ellos aplican mucha fuerza contra el piso para tener un mayor impulso. ¿Listo? Y este tiempo lo van a hacer muy pequeño. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Bueno, entonces, ejemplito. Aquí entonces les voy a simplificar. Impulso va a ser igual a la variación del tiempo multiplicado por la fuerza. ¿Listo? Entonces, el ejemplo dice, hablemos de Kevin. Kevin David. Señor. ¿Cómo vamos? Bien, profe, atento. Bueno, listo. Entonces vamos a decir que Kevin aplica contra el piso una fuerza de 700 newton. 700 newton contra el piso. Él está en una, digamos, en una partida de 100 metros. ¿Listo? Y aplica esa fuerza durante un lapso de tiempo de 2 segundos. Vamos a preguntarnos cuál es el impulso de Kevin. Entonces decimos que impulso va a ser igual a fuerza multiplicado por la variación del tiempo. La fuerza son 700 newton por la variación del tiempo, que son 2 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da esa multiplicación? 1400. 1400. ¿1400 qué? Ese impulso, ¿qué unidades nos quedarían? Profe, quedaría en kilogramos. Metros por segundo, ¿no? Kilogramos, metro por segundo. Muy bien. Y los kilogramos metro por segundo, si ustedes se dan cuenta, son unidades de la cantidad de movimiento. ¿Sí ven? Variación de cantidad de movimiento.
¿Sí ven cómo está unificado todo? Bueno, entonces espero estén copiando esa información. ¿Cierto? Y mientras les voy leyendo. Entonces, en la actividad que ustedes tienen que entregar el día viernes, hay una primera parte. Le dice, complete la siguiente tabla. Entonces tenemos unas velocidades, unos ángulos y un sentido. Y tenemos unas masas. Con eso ustedes tienen que hallar la cantidad de movimiento tanto en X como en Y y la cantidad de movimiento ya expresada en forma analítica. ¿Listo? En el segundo punto dice, una persona mueve un cajón de 15 kilogramos de masa con una velocidad de 6 metros por segundo y pues aplicando una fuerza que lo acelera hasta los 9 metros por segundo en 0,5 segundos. Calcule la cantidad de movimiento inicial, la cantidad de movimiento final, la variación de la cantidad de movimiento y la fuerza aplicada. ¿Listo? O sea que cuando movemos un cajón también aplicamos la cantidad de movimiento. Entonces dice en el punto 3, el impulso sobre un objeto es de 50 kilogramos metro por segundo y la fuerza actúa durante 0,03 segundos. Nos preguntan entonces qué fuerza aplicó. Y en el último, el quinto punto dice, sobre un objeto actúa un impulso de 25 kilogramos metro por segundo cuando se aplica una fuerza de 9 newton y nos preguntan durante cuánto tiempo actuó la fuerza. Entonces es un simple despeje de estas ecuaciones. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, señor. Bueno, Sí, esa señor. es la actividad. Esa es la actividad número 1. ¿Listo? En la actividad número 2 que aparece son 2 problemas, donde vamos a hablar de choques. ¿Listo? Y vamos a definir qué es un choque elástico y qué es un choque inelástico. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Bueno. En esto es importante que ustedes tengan en cuenta que eso es como jugar billar. De hecho, el billar es una aplicación de la física y de la geometría aplicando choques. ¿Listo? Entonces ustedes pueden jugar billar haciendo cálculos matemáticos, básicamente. ¿Listo? De tal modo que ustedes puedan pues prever hacia dónde sale cada una de las bolas de billar. Entonces nos dice, para poder hablar de choques tenemos que hablar primero del principio de conservación. ¿Listo? Como yo sé que ustedes tienen la guía, ¿alguien me puede decir en qué consiste el principio de conservación? Chicos, ¿cierto que ustedes tienen la guía, no? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿alguien leyó qué es el principio de conservación? Acabo de compartir en el chat nuevamente el link de asistencia. Chicos, sigo hablando aquí de los que puedo ver en la lista. Michael, David, ¿qué dice el Señor. principio de conservación de movimiento? El principio de conservación establece que cuando ninguna fuerza externa actúa sobre un sistema compuesto por dos objetos que chocan uno contra otro, la cantidad de movimiento total del sistema antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento total del sistema después de la colisión. Muy bien. ¿Y qué entendió de toda esa definición? Pues que cuando un objeto choca con otro, tienen la misma cantidad de movimiento total, ¿no? ¿Listo? Entonces, si yo tengo un objeto 1, aquí vamos a comenzar a hablar de bolitas.
va a tener una masa 1 que tiene una velocidad 1 y eso me va a dar, ¿qué es masa por velocidad? ¿Qué es masa por velocidad, chicos? ¿Fuerza? Cantidad de movimiento. Va a ser la cantidad de movimiento del objeto 1. Y tengo un objeto 2, ¿cierto? Que va a tener una masa 2 y una velocidad 2. Y eso lo llamo la cantidad de movimiento 2. Y digamos que el objeto 1 choca al objeto 2. ¿Listo? Entonces, la cantidad de movimiento inicial, que va a ser la cantidad de movimiento 1 más la cantidad de movimiento 2, debe ser igual a la cantidad de movimiento final. O sea, se debe conservar. ¿Listo? La cantidad de movimiento se conserva. A menos que una fuerza externa a ella, pues, los afecte. Entonces, si usted es la masa 2 y este es el carrito, pues cuando lo chocan, ¿cierto? La cantidad de movimiento se va a conservar. Entonces, ¿qué puede suceder? Que el objeto 1 mantenga la velocidad, ¿cierto? Y el objeto 2, que el objeto 1 aumente la velocidad, ¿cierto? Y el objeto 2, ¿qué va a hacer? ¿Disminuya? No. Disminuye. Entonces, si este es un carrito y este es una persona, los carros que hacen después de atropellar a una persona ¿Se detienen? se detienen, entonces disminuyó su velocidad. ¿Quién asumió la mayor cantidad de velocidad? Pues la persona. Sí, entonces la persona va por el aire, papá, va contenta, feliz, alegre de la vida. Me acaba de atropellar un carro, voy por el aire, no me ha pasado nada, pero voy con gran cantidad de velocidad. Eso es bonito hasta que llega ¿a dónde? Al piso. Al piso. Porque, pues, la masa de la Tierra es muy grande comparada con la masa del individuo, ¿cierto? Sí. Y entonces se va a producir una deformación. Y ustedes tienen dos opciones. O deforman el piso, ¿O se deforman ustedes? y por eso es que las personas se deforman. Cantidad de movimiento en un choque. ¿Sí ven? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a tener dos opciones de choques. ¿Listo? ¿Cuáles son las dos opciones de choque según la guía? La elástica y la no elástica, algo así. Inelástica. ¿Cuándo es inelástica? El que conserva la cantidad de movimiento como la energía cinética. Sí, pero tiene una característica importante. Sigo viendo acá de los que tengo a la mano. Lady Paola, cuéntame, ¿cuál es la característica importante cuando hay un choque inelástico? ¿La colisión? No, en los dos se chocan. O sea, hay dos clases de choques, el inelástico y el elástico. En el inelástico hay una característica importante. Que permanecen unidos. Permanecen unidos. Muy bien. Esa es la característica importante. ¿Listo? Cuando hay un choque inelástico, los objetos permanecen y entonces vamos a tener que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 va a ser igual, como se unen, entonces vamos a tener la masa 1 más la masa 2 multiplicado por la velocidad y aquí simplemente vamos a hablar de la velocidad final del objeto. ¿Listo? Esa es la característica importante en un choque inelástico, que los objetos permanecen unidos. Espero que no me vayan a demandar eso, por eso, pero imagínense que un cazador con flechas, ¿cierto? Le dispara a un faisán que está volando y la atina.
Entonces, ahí se produce un choque inelástico, ¿o no? ¿Qué dice Ivonne? Sí, La perdimos. Lady, Paola, su merced iba a hablar, cuéntenos. sí, profe, porque la flecha queda unida con la presa, por decirlo así. La flecha no va a seguir de largo, no se va a devolver, va a quedar unida. Muy bien, entonces nosotros podemos predecir exactamente hacia dónde va a tomar el ave. Nosotros podemos decir la dirección a la cual va, una vez chocan los objetos, hacia dónde va a salir el ave, ¿no? Entonces digamos que el ave viene hacia horizontal, yo le lanzo vertical, cuando la flecha impacta al ave, pues el ave va a salir así en diagonal, hacia arriba. ¿Listo? Ahora, si yo me encuentro en un risco y el ave está moviéndose horizontal y yo le lanzo la flecha en diagonal hacia abajo, pues la presa va a caer en diagonal. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, ¿entendido el asunto, muchachos? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, por hoy vamos a dejar así, tenemos ya los 40 minutos de la clase y ustedes deben resolver, ojo, deben resolver la guía en su totalidad y enviarla a más tardar el día viernes, en horas de la tarde. Si ustedes tienen dudas en horas sobre la guía, sobre todo en la segunda sección, pues la pueden plantear el día viernes en la mañana para que las podamos resolver. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, por Listo, ahí profe. hay un comentario en el chat donde dice que uno y varios compañeros han tenido inconvenientes con la guía de, ya leo, con la guía anterior, sistemas en equilibrio, en no equilibrio. ¿Listo? Entonces, si ustedes se acuerdan en la guía de no equilibrio, nosotros la resolvimos en clase. Entonces, no veo por qué hay dudas, si ya los resolvimos en clase. Entonces, no sé, ¿qué duda tienen en esa guía? Creo que es la guía 7, ¿cierto? Muchachos, Sí, profe. Sí, señor. guía 7 de física, que la estamos abriendo. Tienen la máquina de Argot, que ya la construimos. Entonces, ¿cuál duda existe? Profe, que unos ejercicios a partir del 5 son diferentes. Te escucho como si estuvieras en un tubo. No te entiendo. Es que tengo la voz un poco afectada. Que hay unos ejercicios que creo que son a partir del 5, que tienen otro, como, ya son diferentes. Yo los intenté hacer con las mismas fórmulas, pero preguntaban era otro tipo de cosas. Pues veamos el ejercicio número 5. Veamos a ver qué dice. Dice el ejercicio 5, una masa de 10 kilogramos, parte del reposo, velocidad inicial igual 0, por un plano inclinado de 80 centímetros, x igual a 80 centímetros, de largo en un tiempo de 0,8 segundos. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre la masa a lo largo de la pendiente? Entonces nos preguntan, ¿cuál es la fuerza neta que actúa sobre el objeto? ¿Listo? Entonces, la fuerza neta, según la segunda ley de Newton, dice que es igual a masa por aceleración. ¿Conozco la masa? Chicos, ¿conozco la Sí, masa? sí, señora. Sí, Sí, señor. señor. ¿Conozco la aceleración?
No. No la conozco. Muy bien. Entonces, ¿qué debo investigar ahí para poder resolver ese problema? ¿Qué debo calcular primero para poder resolver ese problema? La aceleración, profe. La aceleración, muy bien. Y yo me acuerdo que la clase pasada a ustedes les dije, mire, cuando tengamos un movimiento uniformemente acelerado, vamos a utilizar básicamente tres ecuaciones. ¿Sí se acuerdan? Y es que es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La distancia recorrida va a ser igual al producto de la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la tercera es que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Creo, si mi memoria no me falla, se las encerré en un cuadrito. ¿Sí se acuerdan? Chicos. Sí, señor. ¿Cierto que sí lo dice en clase? Sí, señor. ¿Cierto que sí lo hicimos? Y entonces, como lo hicimos y estuvimos en clase, pues ya sabemos qué debemos hacer. Miro, conozco la velocidad inicial, la distancia, el tiempo, desconozco la aceleración, ¿cierto? Y miro en estas tres ecuaciones en cuál aparecen estos cuatro valores. ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? Chicos, ¿en cuál aparece? En la segunda, profe. En la segunda, muy bien, Kevin. Entonces decimos que distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia? 0,8 metros, porque 80 centímetros son 0,8 metros, ¿cierto? Va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. 0. Multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 0.8. 0,8 segundos. Más un medio de la aceleración que no la conozco, multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 0.8. Otra vez. 0,8 segundos. Pero están elevados al cuadrado. Entonces, tenemos 0,8 metros. ¿Cuánto me da 0 por 0,8? 0. 0, muy bien. Más un medio por la aceleración. ¿Cuánto me da 0,8 al cuadrado? Entonces, 0,8 elevado al cuadrado, igual 0,64. 0,64 segundos cuadrados. ¿Listo? Voy a escribir nuevamente. 0,8 metros, igual. Un medio por 0,64 segundos al cuadrado multiplicado por la aceleración. ¿Qué propiedad apliqué acá? Chicos, ¿qué propiedad apliqué ahí? Están muy callados. Abimelech. ¿Sí se dieron cuenta que cambié aquí el orden de los factores? ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Sustitución? Muy bien, conmutativa. Ah. El orden de los factores no altera el producto. Entonces voy a tener un medio multiplicado por 0,64. Tenemos 0,8 metros. Es igual. ¿Cuánto da 0,64 dividido entre 2? 0,32, ¿no? 0,32 segundos al cuadrado por la aceleración. Ahora, está multiplicando, ¿pasa qué? A dividir.
Entonces, 0,8 metros sobre 0,32 segundos al cuadrado va a ser igual a la aceleración. ¿Cuánto me da esta división? 0,8 dividido entre 2,5 metros, profe. 0,32. Manteco. 2.5. 2,5 metros por segundo al cuadrado. Ya conozco la aceleración. Mírenla. ¿Puedo calcular la fuerza? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la masa? 10 kilogramos, ¿Cuánto vale la aceleración? 2,5. 2,5 metros por segundo. ¿Y cuánto me da eso? 25 newtons, profe. 25 ¿25 qué? Newton, no. Newton, ¿Sí? muy bien, porque la fuerza se mide en Newton. Ah, ¿Resolví el problema? sí, Sí. ¿Lo señor. habíamos visto en clase? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, el que estuvo en clase sí lo va a entender. Los que estuvieron viendo los videos, pues no lo van a entender porque de pronto no pueden hacer las preguntas que sí pudieron haber hecho. Número 6, se remolcó una carreta de 50 kilogramos cuesta arriba de una colina que tiene un ángulo de 20 grados respecto a la horizontal. La cuerda del remolque es paralela a la pendiente y tiene una tensión de 180 newton. Suponga que la carreta parte del reposo al pie de la colina y desprecie la fricción. Ojo que no hay fricción, ¿no? ¿Con qué rapidez se desplaza la carreta después de avanzar 100 metros cuesta arriba? ¿Sí? Ese es el problema número 6. ¿Estamos? Chicos. Sí, señor. Tengo un plano inclinado. Ustedes saben que mis dibujos son espectaculares. Tengo una carretica. Está amarrada a una cuerda. La cuerda le ejerce una fuerza hacia arriba de ¿cuánto? ¿180 newton? Aquí hay un ángulo de ¿cuántos grados? 20 grados. Y me preguntan que después de 100 metros, entonces X es igual a 100 metros. ¿Cuál es la velocidad final? Pero además me dicen que parte del reposo, o sea que la velocidad inicial vale 0. ¿Cierto? Mire que es que tengo tapado esto. Listo, ¿qué otro dato nos dan ahí en el cuento de la carreta? Tiene una tensión, no hay rozamiento. La masa de la carreta. La masa de la carreta son 50 kilogramos. ¿Listo? Chicos. Sí, señor, profe. Bueno, entonces vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. No, vamos a pintar las fuerzas primero. ¿Tiene masa? Tiene peso. ¿Cuál es el peso de la carreta? 500 newton, Muy bien. ¿Por qué 500 newton? porque se Creo que la guía multiplica por dice la gravedad, 10 metros por Por la segundo. aceleración de la gravedad, ¿cierto? ¿Qué otra fuerza hay acá? Pues tenemos una fuerza que como está apoyada en una superficie, va hacia arriba. Y esa fuerza se llama la fuerza normal. ¿Hay alguna otra fuerza? Sí, profesor. Está la fuerza de tensión. Está a lo largo de la cuerda. Ya tiene flechita ya.
¿Listo? Ahora coloco un plano cartesiano que trate de tomar la mayor cantidad de fuerzas paralelas. Entonces, si yo coloco un plano cartesiano así, la única fuerza que tomo paralela es el peso, ¿cierto? Pero si coloco un plano cartesiano así, necesito otro arreglito, ¿cierto? Si yo coloco un plano cartesiano así, pues voy a tomar la fuerza esta que es de tensión y la fuerza normal. Entonces ya voy a tomar dos fuerzas que van a estar paralelas. Entonces, vamos a trabajarlo acá. Ahora sí voy a hacer el diagrama del cuerpo libre. DCL. Entonces, ¿qué me dice el DCL? El DCL me dice, tengo una fuerza de tensión hacia la derecha. Hacia allá va la fuerza de tensión. ¿Cierto? Tengo una fuerza normal que va hacia arriba. Esta es la fuerza normal. Y tengo un peso que viene así en diagonal. Este es el peso. Y el plano cartesiano me va a quedar, bueno, mejor esto acá. El plano cartesiano me va a quedar de esta manera. Aquí tenemos un ángulo de, entonces en el dibujo me dicen que, acá en el dibujito me dicen que hay un ángulo de 20 grados. Entonces aquí vamos a tener 20 grados. Ya tengo el diagrama del cuerpo libre. Entonces vuelvo y juego con ustedes. Ustedes deben aplicar trigonometría. Entonces si yo tengo el peso de esta manera, ¿cierto? El peso tiene valor de 500 newton, peso igual 500 newton. Pues ese peso se me va a descomponer en un peso que va hacia abajo, que lo llamo peso en Y, y un peso que va hacia la izquierda, que lo voy a llamar peso en X. Y acá tenemos un ángulo de 20 grados. El peso en Y, ¿cómo lo calculo? Kevin. ¿Cómo calculo el peso en Y? Profe, si no estoy mal, creo que era coseno. Muy bien, porque el cateto es adyacente al ángulo. Entonces va a ser igual a 500 newton multiplicado por el coseno de 20 grados. Entonces, calculadora, 500 coseno de 20 igual 400, el peso en Y nos da 469,8 newton. Va a tomar una sola cifra decimal. El peso en X, entonces nos va a quedar, como aquí era con el coseno, aquí va a ser con el seno. 500 newton por el seno de 20 grados. Y nos queda que el peso en X va a ser igual a 500 sen 20 igual 171,0. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces, segunda ley de Newton. Dice, sumatoria de la fuerza sobre el eje X va a ser igual a, lo que da para la derecha es positivo, lo que da para la izquierda es negativo. ¿Cuál va para la derecha? La tensión. Muy bien. ¿Qué va hacia la izquierda? El peso. ¿No? ¿El peso cuál de los dos? Y. ¿No? Ah, no. sé, No. ¿Cuál va hacia la izquierda? Mire el dibujo. En X. El peso en X. Y eso debe ser igual a masa por aceleración en X. ¿Cuánto vale la tensión?
Miren el dibujito, ¿cuánto vale la tensión? 180 mil. 180 newton. 180 newton. Menos, ¿cuánto vale el peso en X? 171,0 newtons. 171 newton. Y eso será igual a masa por aceleración en X. 180 menos 171, ¿cuánto me da? 9. 9. Ah, 9 newton. Debe ser igual. ¿Cuánto vale la masa de la carreta? 50 kilogramos. 50 kilogramos. Muy bien. 50 kilogramos por la aceleración en X. Está multiplicando, ¿pasa qué? Dividir. Entonces nos queda que la aceleración en X va a ser igual a 9 newton dividido 50 kilogramos. Es decir, que la aceleración en X, ¿cuánto vale? 9 dividido 50. Nos da 0,18. 0,18 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. ahí vamos. Es que esa guía fue diseñada para que ustedes practicaran tanto dinámica como cinemática. ¿Listo? O sea, si ustedes no están despiertos, les va a dar muy duro. Ojo, ya tengo la aceleración. Voy a analizar el eje Y. Esta carreta de este dibujito, ¿se acelera hacia arriba, así en diagonal? ¿O hacia abajo? ¿Se hunde? No. No, por lo tanto la sumatoria de fuerza sobre el eje Y me da 0. Solamente se va a acelerar sobre el eje X. Entonces, esta va a ser la aceleración. ¿Listo? Entonces vamos a tomar aceleración es igual a 0,18 metros por segundo cuadrado. Velocidad inicial vale 0. Me están preguntando la velocidad final, ¿cierto? Y me dice que hay una distancia de 100 metros. ¿En cuál de estas tres ecuaciones me aparecen estos cuatro datos? ¿Sí me dice entender? ¿En cuál de estas tres ecuaciones aparecen estos cuatro datos? Profe, sería la tercera ecuación. Bueno, Kevin, te voy a corregir. No se dice sería, se dice es la tercera ecuación. Muy bien. ¿Listo? Velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. ¿Listo? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0. O sea que este pedacito vale 0. Es decir, que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2. ¿Cuánto valió la aceleración? 0,18 metros por segundo al cuadrado. Por, ¿cuánto vale la distancia que debe recorrer? Uy, pero no tantos. 100 metros. 100 metros. Muy bien. ¿Cuánto me da 0,18 por 100 por 2? $0,18 por 2 por 100. ¿Cuánto da? 36. Muy bien. 36. ¿Metro por metro? Metro cuadrado. Segundo cuadrado. Por lo tanto,
La velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 36 metros por segundo. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 36? 6, profe. 6. 6. Entonces, la velocidad final va a ser igual a 6 metros por segundo. ¿Listo? Sí, señor. Chicos. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Apliqué cinemática? Sí. De cinemáticas apliqué estas ecuaciones. ¿Apliqué dinámica? Sí, porque apliqué la segunda ley de Newton. ¿Listo? O sea que ustedes en física van a aplicar tanto cinemática como dinámica cuando tengan que resolver problemas. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. ¿Ok? Ah, bueno. ¿Tienen que estar Ok. pendientes de la información? Sí. ¿Tienen que no perderse las clases? Sí. Si usted se pierde una clase va a estar muy perdido. Porque usted va a estar jugando entre cinemática y dinámica. Y si usted no toma apuntes y no ve los videos, pues va a estar perdido. ¿Listo? Entonces, ojo que ya le resolví el ejercicio 6 y el ejercicio 7. Entonces, por el día de hoy vamos a dejar ahí la clase. ¿Listo, muchachos? Listo, Ok. profe, gracias. Bueno, regálenme un segundito. Todavía no se vayan a desconectar. Entonces, ya les di la información de cuándo deben entregar las guías, los acuerdos que hayamos llegado, que por favor espero los cumplan, y que la próxima semana ustedes entran a vacaciones. ¿Listo? Listo, profe.